Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora nos escuchan. Recuerda suscribirte si aún no lo estás y disfruta del relato. La carretera parecía una serpiente sin fin, retorciéndose entre montañas que se alzaban como sombras dormidas. Llevábamos más de 12 horas de camino y el cansancio se sentía como una piedra hundiéndome el pecho. Los faros apenas atravesaban la niebla espesa que caía sobre el espinazo del diablo, una bruma que no solo nublaba el paisaje, sino también la mente. A veces sentía que avanzábamos sin movernos realmente, como si estuviéramos atrapados en un bucle de asfalto y niebla. Me ardían los ojos y el zumbido del motor se mezclaba con un zumbido más profundo, más interno, como si el cuerpo me gritara que ya era suficiente. En una curva cerrada vi el letrero oxidado, apenas visible entre la neblina: Mirador Los Vientos. Me estremecí. No lo había recordado hasta ese momento, pero algo en ese nombre me empujó a detenerme. No era una decisión lógica, era más bien un impulso, una voz interior que me decía que necesitaba parar ahí. Tal vez ya había estado antes, tal vez no. El lugar estaba en abandono. La baranda de seguridad parecía doblada por algún impacto antiguo. No había señales de vida, ni luces, ni el sonido lejano de otros motores. Solo el rugido amortiguado del viento golpeando contra la montaña. Bajé la velocidad, puse direccionales, aunque no venía nadie, y salí de la carretera como si ese fuera el único destino posible. A mi lado sentí la tensión densa del que no quiere estar ahí, pero no dije nada. Solo detuve el tráiler, apagué el motor y escuché cómo la negrura nos envolvía. La niebla se arremolinaba alrededor del vehículo, como si el clima supiera que nos habíamos detenido, como si algo nos esperara. Al salir de la cabina, el frío me golpeó de lleno, húmedo, anormal. Ni siquiera era invierno. A pocos pasos del borde del mirador, el aire parecía inmóvil. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo un silencio profundo, casi antinatural, como si el mundo contuviera el aliento. Me paré cerca del muro de piedra que separaba el mirador del vacío. Más allá, solo se veía una muralla de niebla. El abismo estaba escondido tras una cortina blanca que vibraba con una energía extraña. Traté de recordar por qué ese sitio me resultaba tan familiar, pero lo único que llegaba eran imágenes sueltas. Una noche igual de oscura, la forma de un árbol retorcido al fondo, la sensación de no estar solo. Me quedé allí, inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo como el silencio se filtraba por la piel. No sé cuánto tiempo pasó. El reloj marcaba algo que no tenía sentido, como si el tiempo hubiese decidido doblarse en ese punto de la carretera. El tráiler, a mi espalda, parecía un objeto fuera de lugar, como si lo hubiésemos traído a un sitio que no aceptaba su presencia. Y entonces lo supe. No era la primera vez que paraba ahí. Aunque no lo recordara con claridad, había algo en mí que reconocía ese lugar. Algo que no quería despertar, pero que ya había empezado a moverse. Dentro de la niebla, algo esperaba. Encendí la hornilla portátil con manos entumecidas. El clic del encendedor rompió el silencio como una blasfemia. El gas chisporroteó y el fuego surgió, pequeño, vacilante, apenas un suspiro de calor en medio de aquel mundo opaco. Coloqué la cafetera sobre la flama como si ese acto tan cotidiano pudiera imponer un poco de realidad en el entorno. Era absurdo. El olor a café no bastaría para ahuyentar lo que se ocultaba detrás de la neblina. El vapor empezó a subir. Vi cómo se disipaba en cuanto tocaba el aire helado. Me senté sobre la base metálica del tráiler, con la espalda contra la llanta. Cerré los ojos por
por unos segundos, pero incluso con los párpados cerrados podía sentir la presión de la bruma. No se movía como neblina común, no era brisa, no era corriente de aire, tenía peso, tenía presencia. El primer sorbo de café no supo a nada, o tal vez mis sentidos estaban ya embotados por el cansancio y la extrañeza. Mi compañero, a unos metros de mí, no hablaba, no necesitábamos hacerlo. Ambos sabíamos que algo estaba mal, aunque ninguno se atrevía a ponerlo en palabras. Las palabras tienen el poder de hacer reales las cosas, y esa noche lo irreal ya nos había alcanzado. A lo lejos, entre las capas de niebla que descendían por la montaña, vi un punto oscuro, una figura tal vez. No duró más que un segundo, pero me obligó a levantarme de golpe. Parpadeé, nada, solo la misma muralla blanquecina, muda y densa. La taza tembló en mi mano, no por el frío, sino por esa sensación tan particular que uno siente cuando es observado desde donde no debería haber nadie. Regresé a la cafetera. La flama seguía encendida, pero el café había dejado de burbujear. Me pareció extraño, no por el proceso, sino por el tiempo. Sentí que había estado ahí solo unos minutos, pero la noche se había espesado como si llevara horas detenido. El cielo ya no se veía, solo niebla sobre niebla, como si estuviéramos atrapados en una cúpula sin salida. Respiré hondo, pero el aire sabía a humedad estancada. Intenté convencerme de que solo era una parada breve, un momento para recobrar energía. Pero mientras más lo pensaba, más me invadía la certeza de que el descanso no era el motivo por el cual estábamos ahí. Había algo en ese mirador que nos había llamado, algo que, tal vez, no se manifestaba con palabras, sino con presencias, con silencios. Apagué la hornilla y dejé la cafetera allí, sin servir una segunda taza. Algo, en el fondo de mi pecho, me decía que quedarse más tiempo sería una invitación. Y la niebla siempre acepta las invitaciones. El sonido llegó como una grieta en la quietud, lejano al principio, como si viniera desde la garganta misma de la montaña. Un lamento sutil, casi un susurro, arrastrado por la niebla. Agucé el oído, conteniendo la respiración. No era el viento, no era un animal, era humano, dolorosamente humano. El cuerpo me respondió antes que la mente. Piel erizada, palmas sudorosas, el pulso golpeando como si algo dentro de mí quisiera huir sin esperar explicaciones. Me quedé inmóvil, como si el más leve movimiento pudiera revelar mi presencia. El sonido se repitió, más claro esta vez. No eran palabras, era llanto, un sollozo áspero, cargado de una pena antigua, una que parecía no haberse detenido nunca. No quise mirar a mi compañero. No necesitaba ver su rostro para saber que él también lo había escuchado. En momentos así, uno aprende a leer el miedo en la postura, en la tensión de los músculos, en el silencio que ya no es compartido, sino defensivo. Intenté razonar. Tal vez alguien necesitaba ayuda. Un accidente en la barranca, una mujer desorientada. La mente, cobarde, buscaba explicaciones simples, pero el corazón sabía otra cosa. Sabía que ese sonido no era nuevo, que ese llanto en algún rincón oculto de mi memoria ya lo había oído antes, en sueños quizás, o en esas noches en las que uno despierta sin razón, sintiendo que alguien llora al pie de la cama. La niebla se abrió un instante, solo para mostrarme algo que no debería haber estado ahí. Una figura entre los árboles, justo más allá del límite del mirador. Alta, inmóvil.
No distinguí rasgos ni ropa, solo la forma de una mujer, de espaldas, con la cabeza gacha. No caminaba, no se movía, pero el llanto venía de ella. Lo supe, lo sentí. Quise parpadear, pero los ojos me ardían. Y cuando por fin lo hice, la figura ya no estaba, como si se hubiera disuelto junto con la rendija de niebla que la reveló. Pero el sonido continuó, ahora más cerca. Ya no era solo un lamento, era un reclamo, una súplica o una condena. La noche no se movía, pero todo en ella había cambiado. Algo había despertado, algo nos había escuchado y ahora lloraba por nosotros. No sé en qué momento decidí levantarme. Tal vez no fue decisión, tal vez fue necesidad, o tal vez fue ella, guiando mis pasos con ese llanto que se colaba bajo la piel como un frío líquido. Caminé sin decir nada, bordeando el mirador oxidado. Sentía los pies pesados, como si cada paso sobre la grava húmeda fuera una entrega. Detrás de mí, escuché que mi compañero también se movía, aunque no quise voltear. Si lo hacía, tal vez volvería en mí, y por alguna razón, no quería volver. La neblina descendía por el sendero que se abría junto al acantilado, un camino de tierra que los traileros evitamos, muy angosto, muy empinado, pero esa noche se sentía como la única ruta posible. La linterna del celular apenas alumbraba un par de metros, lo demás era un muro lechoso donde cualquier cosa podía esconderse o mirarnos. No sentía el cuerpo, solo el crujir de mis pasos, el vapor de mi aliento y el eco lejano de ese llanto que ya no era tan lejano. Había algo extraño en el sonido. No solo era dolor, sino agotamiento. Era un lamento repetido una y otra vez, como una oración rota, atrapada en un bucle eterno. No tenía principio ni fin, solo existía ahí, suspendido en esa curva de la sierra donde el tiempo no pasaba. El camino se hacía más estrecho, las ramas secas rozaban mi ropa, algunas se quebraban, otras parecían enroscarse levemente, como si quisieran sujetarme. Todo estaba húmedo, todo estaba demasiado silencioso, salvo por el llanto, y en ese silencio sentí que ya no bajábamos solos. No era una presencia visible, no era una figura, era algo más primitivo, como si la montaña se hubiera despertado, como si las piedras supieran nuestros nombres. Sentí el peso de una mirada sin ojos, de una intención sin forma, y entonces lo entendí. No bajábamos para encontrar a nadie, estábamos bajando porque habíamos sido llamados. Quise detenerme, pero las piernas no obedecieron. El suelo comenzó a inclinarse más, resbaloso, suelto, y en medio de ese descenso, el llanto se transformó en algo más, no más fuerte, más cercano, como si estuviera detrás de mí, o peor aún, como si viniera desde dentro de mí. Las ramas se abrieron un momento, y entre la niebla distinguí algo, una silueta agachada, con la cabeza entre las rodillas. El llanto venía de allí, lo sabía, pero no podía moverme, no podía avanzar, tampoco retroceder, solo podía mirar. Me quedé quieto, el cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de algo más profundo, más animal. Era como si cada fibra en mí supiera que dar un paso más significaba cruzar un umbral del que no habría retorno. La figura seguía ahí, encorvada, abrazándose las piernas. El llanto, aunque tenue, ya no parecía venir de su boca, sino del bosque mismo, un eco atrapado entre los árboles, repitiéndose sin fin. La linterna parpadeó, proyectando su luz sobre aquella silueta. No parecía moverse, pero el entorno sí. Las sombras detrás de ella parecían respirar. El aire se volvió denso, casi sólido, y cada inhalación costaba trabajo.
como si la atmósfera quisiera colarse dentro de mí con cada respiro. Quise verle el rostro. Algo en mí, retorcido y morboso, necesitaba saber qué había detrás de ese cuerpo agachado. Me incliné un poco, tanteando el terreno con los pies. La tierra estaba blanda. El crujido de una rama bajo mi suela sonó como un disparo en la noche, y entonces la figura levantó la cabeza. No había rostro, no era una sombra, ni una máscara, ni oscuridad. Era ausencia. Donde debería haber ojos, boca, nariz, no había nada. Solo una superficie lisa, pálida, casi húmeda, como la corteza de un árbol recién rasgado. Pero aún así, de alguna forma incomprensible, me miraba, lo sentí, me observaba con una intensidad que perforó algo dentro de mí. Quise gritar, pero ningún sonido salió. La garganta se cerró, como si algo invisible me apretara desde dentro. Las piernas me fallaron y caí de rodillas. Las piedras me rasgaron los pantalones, pero el dolor era distante. Toda mi atención estaba en esa presencia. No me hablaba, no se movía, solo estaba ahí, esperándome. Como si yo supiera por qué la había encontrado. Y lo supe. Aunque no pudiera explicarlo, lo supe. Esa cosa me conocía. La figura comenzó a girar lentamente, como si fuera arrastrada por el viento. No caminaba, flotaba apenas por encima del suelo, como si los pies nunca hubieran tocado esta tierra. Al hacerlo, dejó tras de sí un rastro de humedad que no se evaporaba, como si cada paso suyo corrompiera el mundo. La linterna se apagó. Todo quedó envuelto en una oscuridad espesa, pero aún la veía, no con los ojos, con algo más profundo, como si se hubiera grabado en mis pensamientos, como si ya no pudiera borrarla de mi mente. Intenté rezar, pero las palabras no me salían. No recordaba los nombres, las frases, nada. Solo el eco de ese llanto, ahora dentro de mí. No recuerdo cómo me levanté. No sé si fue el instinto o el miedo lo que me obligó a mover las piernas. Pero lo hice. Me arrastré, de alguna manera, hacia el camino que había dejado atrás. O al menos, eso creí. Cuando miré, no reconocí nada. La niebla había cobrado más fuerza. La silueta de la figura ya no estaba, pero su presencia seguía ahí, presionando sobre mí como un peso invisible que aplastaba mi pecho. Mi compañero ya no estaba. Eso fue lo primero que noté. El silencio que lo acompañaba me aterrorizó más que cualquier sonido. El espacio vacío junto a mí me hizo sentir como si hubiera estado solo desde siempre, como si esa figura sin rostro hubiera arrancado la realidad y la hubiera reemplazado por este vacío palpable. Respiré hondo, pero la niebla me quemaba los pulmones. Cada bocanada sabía a metal, como si algo oxidado estuviera filtrándose en mi interior. Avancé, sin rumbo, sintiendo cómo el terreno cambiaba bajo mis pies. El camino que antes conocía, el que recorríamos una y otra vez con el tráiler, ahora no era más que una serie de giros oscilantes, desdibujados por la niebla. Intenté recordar qué dirección habíamos tomado. Había algo en mi memoria que no encajaba. Algo me decía que no había dado vuelta alguna, que de alguna forma ya no estaba en el lugar que recordaba. El llanto volvió a sonar, pero ahora no venía de la figura, venía de todos lados, de las piedras, de las ramas, de las grietas del suelo. Era el mismo lamento, pero más grave, más resonante. Parecía provenir del interior mismo de la tierra. Algo dentro de mí sabía que no era el bosque lo que lloraba, sino algo más antiguo,
algo que había estado esperando en las sombras. Un crujido a mi izquierda. Me giré, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido ya estaba claro en mis oídos. Había algo más ahí, algo que no quería que lo mirara, algo que prefería estar en la periferia de mi visión para que solo pudiera captar sus formas fugaces. Mis pasos me llevaron a un cruce en el camino, un desvío. No lo recordaba, pero no era importante. Algo, una fuerza desconocida, me impulsó hacia él. No pude resistirme. ¿Por qué no había tomado este desvío antes? ¿Por qué nunca lo habíamos visto antes si habíamos transitado esta misma ruta miles de veces? La respuesta me dio miedo, porque por un instante supe que ese camino no llevaba a ningún lugar. No tenía salida. Sin embargo, no volví atrás. Mis piernas ya no eran mías. Ya no tomaban decisiones. Avanzaban por su cuenta. La niebla me rodeaba por completo. Mi mente ya no podía distinguir si estaba caminando o si el mundo se movía alrededor de mí. De repente, las luces del tráiler brillaron a lo lejos, pero no como una señal de seguridad. Eran las luces de otro camión. Uno que no debería estar ahí. No había ningún camión en esta carretera. No por esta zona. Nunca. Di un paso más y las luces comenzaron a desvanecerse, como si el camión se desmaterializara, como si nunca hubiera estado allí. Pero sentí algo aún más aterrador. Alguien me estaba observando. No era una figura, era algo más profundo, más inherente a la niebla misma, como si la niebla me estuviera mirando a través de sus capas, viéndome, sintiéndome, observando mi alma. El aire se había vuelto irrespirable, denso, como si algo pesado se estuviera acumulando en el espacio entre mis pulmones y la niebla. Cada respiración era más difícil que la anterior. No podía ver más allá de unos pocos pasos. La luz del tráiler ya no me daba esperanza. Solo aumentaba la sensación de estar atrapado, de estar en el centro de algo, en el centro de esta niebla que parecía tragarse todo a su paso, hasta la memoria misma. Cerré los ojos por un momento, quizás solo un instante. Quería olvidarme de la sensación de estar siendo observado. Quería olvidar el sonido, el llanto, que ahora se transformaba en algo más. Un murmullo, una voz arrastrada entre las grietas del aire. Esa voz era la misma que sentí en la profundidad de mis pensamientos, como si me hablara desde adentro, como si mis propios miedos pudieran hablarme. Cuando abrí los ojos, el panorama no era el mismo. El camino se había transformado. Las paredes de la niebla que antes me rodeaban como una prisión, ahora se estiraban hacia un horizonte distorsionado. Todo era diferente. La carretera ya no era el espinazo que conocía. Las piedras eran otras, más grandes, más oscuras, como si el suelo mismo hubiera absorbido las sombras, como si el camino hubiera sido devorado por algo más grande, algo que no debería existir en este mundo. Al principio pensé que era un delirio, producto de mi mente que ya no podía procesar nada más. Pero al dar un paso, algo me detuvo, algo bajo mis pies. La tierra no era lo que parecía. Había algo caliente y al mismo tiempo pegajoso. Miré hacia abajo y lo vi. Una huella. No era una huella normal. Estaba quemada en el suelo, como si algo ardiente la hubiera dejado allí. La forma era difusa, pero la sensación que provocaba era nítida. Esa marca no pertenecía a este lugar.
No pertenecía a ninguna de las huellas que había visto en el camino. Era demasiado perfecta, como si alguien hubiera puesto un molde de fuego sobre la tierra. Mi cuerpo se tensó. No podía dar un paso más. La huella se estaba expandiendo. La niebla se cerró más alrededor de mí. El espacio se hizo más pequeño. El murmullo de la voz se intensificó, como si algo me estuviera llamando hacia esa marca. Algo me decía que debía acercarme, que debía poner mi pie sobre esa huella ardiente. No podía resistirme. Mis piernas se movieron solas, acercándose a la marca con una obediencia aterradora. Cuando mi pie tocó la huella, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación no era de calor, sino de vacío, como si la huella no estuviera formada por fuego, sino por la ausencia de algo, como si hubiera tocado el espacio entre los mundos. La voz se detuvo. Todo se detuvo. No había aire, no había sonido, no había niebla. Solo estaba yo y esa marca, y lo que ahora comprendía, no estaba solo. Nunca lo había estado. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para seguir con más vídeos. Hasta la próxima.